Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión sobre poesía en el marco de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, la cátedra extraordinaria de la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. A nombre de ellos, doy la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Luis García Montero, poeta, catedrático, crítico literario, y al doctor Andrés Ordóñez Gómez, director del Centro de Estudios Mexicanos que tiene la UNAM en España, alojado en el Instituto Cervantes. El día de hoy, el doctor Luis García Montero va a hablar sobre el amor, no, perdón, el saber de la poesía. No sé por qué, sí, el saber de la poesía. Y nos va a hacer la presentación el doctor Andrés Ordóñez. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la Universidad de Granada y al Instituto Cervantes por esta colaboración para llevar a la altura que debe tener la cátedra en la que se estudia la obra de Rubén Bonifaz Nuño y se difunde, en este caso, su obra poética. Muchas gracias, bienvenidos, doctor García Montero y doctor Andrés Ordóñez. Tiene ahora la palabra el doctor Andrés Ordóñez para presentarnos al doctor Luis García Montero. Muchas gracias, Lilian. Es un placer saludarte, saludar a Marco Antonio Campos, saludarlos a todos ustedes en esta ocasión dedicada a la obra de Rubén Bonifaz Nuño, con quien yo también tengo una deuda de gratitud impagable, como muchos de nosotros en la UNAM. Luis, siempre un placer compartir contigo. Luis García Montero es doctor por la Universidad de Granada, de la ciudad de la cual es oriundo, y el doctorado lo obtuvo con una tesis dedicada a su amigo entrañable Rafael Alberti. Luis es profesor titular del Departamento de Filología Española de esa universidad y ha sido distinguido como profesor honorario y académico ilustre de la Universidad del Mar del Plata y como huésped ilustre de la Universidad Central del Ecuador. García Montero es uno de los poetas más significativos de la poesía española de hoy, y entre los premios literarios que le han sido otorgados destacan los siguientes: el premio Federico García Lorca, el premio Ciudad de Sevilla, el premio Loewe, el premio Adonné, el premio Nacional de Literatura, el premio Nacional de la Crítica, el premio Poetas del Mundo Latino, el premio Ramón López Velarde, el premio Carlos Betoqui, la medalla de oro de Andalucía, la medalla de oro de Granada, y ha sido nominado al premio Cervantes, que como todos nosotros sabemos es el galardón más alto de la literatura en nuestra lengua. Adicionalmente a su labor en la docencia y en la creación literaria, Luis es un consagrado ensayista. En ese género destacan sus estudios sobre las obras de Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, nuestro José Emilio Pacheco, y destaco Rubén Bonifaz Nuño, para cuya edición de la obra completa publicada por el Fondo de Cultura Económica, el doctor García Montero escribió a manera de prólogo el bello ensayo Rubén Bonifaz, la poesía como destino. Para fortuna de la Universidad Nacional Autónoma de México y para alegría personal de quien les habla, nuestro querido Luis es el director del Instituto Cervantes, institución que cálida y siempre generosamente acoge a la UNAM y con la cual desarrollamos la intensa labor que caracteriza nuestra alianza estratégica. Luis, te ruego tomar la palabra. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras, Andrés, y muchas gracias a la Cátedra Rubén Bonifaz y a la UNAM por permitirme participar en este homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. Para mí es un honor por diversos motivos. Primero, por la relación
que la institución que ahora dirijo, el Instituto Cervantes, tiene con la UNAM. El doctor Graue y la UNAM son patronos del Instituto Cervantes, forman parte de nuestro patronato, y el trabajo que hacemos diario pues tiene una colaboración muy estrecha con la delegación de la UNAM en Madrid y en Europa, que asume Andrés Ordóñez. Y un honor porque se trata de un maestro, de Rubén Bonifaz, que admiré desde muy joven, y siempre mostrar esta admiración es para mí un placer. Como recordaba Andrés, y gracias a mi amistad con Marco Antonio Campos, tuve la posibilidad de escribir un ensayo, La poesía como destino, que se publicó en el Fondo de Cultura Económica, y fue una manera de agradecer la deuda que yo como poeta tengo con la literatura mexicana, con la poesía mexicana, y en concreto con la figura de Bonifaz Nuño. Y hoy lo que quiero hacer es pues otra declaración de admiración. Y empiezo con una confesión, porque quiero hablar de aquellos libros que formaron parte de mi dedicación a la poesía, de mi vocación por la poesía y de mi manera de entender la poesía. Más que un análisis científico, filológico, otras personas están mucho más preparadas que yo. Voy a hacer una declaración de amor a la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Rubén Bonifaz Nuño tiene una obra muy extensa. Es verdad que en la variedad de su obra pues hay una unidad. Me pareció muy acertado que titulase la reunión de sus primeros libros con el lema "de otro modo lo mismo", porque hay un mundo unitario, profundo, suyo, pero expresado de distintos modos. Y en ese sentido, la Nuño tiene una obra muy extensa. La confesión, que en la variedad de su obra, pues hay una... Perdonad un momento, es que estoy oyendo un eco. No sé si a lo mejor si se cierran los micrófonos es posible. Sí, vamos a ver. Bueno, quería decir que quería hacer una confesión inicial, y es que a mí, dentro de la extensa obra de Bonifaz, me llamó la atención en mi formación como poeta, pues una parte de su poesía representada por grandes libros como Los demonios y los días, de 1956, El manto y la corona, de 1958, y Fuego de pobres, de 1961. Desde luego, su obra es admirable en general, pero estos libros son los que a mí más me afectaron como poeta y tienen más que ver en mi formación de poeta. Y en ese sentido quiero destacar algunas de las cosas que yo he aprendido en su lectura. Voy a destacar 5 aspectos. En primer lugar, la relación con el lector como parte de la escritura. El papel que se le da al lector en el proceso de escritura del poema propio. En segundo lugar, el rigor en el aprendizaje, el rigor artesanal en la obra. En tercer lugar, la conciencia de que el canto, la poesía, fundan la comunidad. Cómo la lengua y el canto poético establecen el ámbito de la comunidad a través de la fraternidad en la cultura. En cuarto lugar, quiero destacar la tensión que hay en toda su obra. La poesía como un ejercicio de frontera, donde se intenta equilibrar mundos que suelen derivar en tensiones,
por ejemplo, entre lo privado y lo público, por ejemplo, entre la lucidez y la ilusión, entre la idea de la vida y el hecho de vivir, o entre la idea del amor y la realidad de los amores. Y todo eso para desembocar en una marcada vocación poética como algo que define la vida de los verdaderos poetas y su relación con el mundo. En este sentido, desde la juventud hasta el envejecer, la poesía se convierte en el marco de relación con el mundo para los que tienen como principal fundamento la vocación de la poesía. Y como digo, no va a ser una intervención muy lúcida, sino un reconocimiento de admiración. Empiezo por algo que a mí me importa especialmente, y es la toma de conciencia de que el lector forma parte de la creación poética. Es decir, sobre la mesa de trabajo del poeta está un lector ideal con el que se quiere dialogar, se quieren establecer lazos, y en esos lazos se da un proceso de conocimiento por el cual, al ponernos en el lugar del otro, de ese lector ideal, aprendemos muchas cosas de nosotros mismos, de nuestra identidad y de nuestra conciencia. Voy a leer, me voy a permitir el lujo de leer un poema, el último poema de Los demonios y los días, el poema número 42, en el que se toma conciencia de lo siguiente. Desde la tristeza que se desploma, desde mi dolor que me cansa, desde mi oficina, desde mi cuarto revuelto, desde mis cobijas de hombre solo, desde este papel, tiendo la mano. Ya no puedo ser solamente el que dice adiós, el que vive de separaciones tan desnudas que ya ni siquiera la esperanza dejan de un regreso, el que en un libro desviste y aprende y enseña la misma pobreza, hoja por hoja. Estoy escribiendo para todos, para que todos puedan conocer mi domicilio, por si alguno quiere contestarme. Escribo mi carta para decirles que esto es lo que pasa. Estamos enfermos del tiempo, del aire mismo, de la pesadumbre que respiramos, de la soledad que se nos impone. Yo solo pretendo hablar con alguien, decir y escuchar. No es gran cosa. Con gentes distintas, en apariencia, camino. Trabajo todos los días y no me saludo con nadie. Temo. Entiendo que no debe ser. Que acaso hay quien sin saberlo me necesita. Yo lo necesito también. Ahora lo digo en voz alta. Simplemente. Escribí al principio, tiendo la mano. Espero que alguno lo comprenda. Bueno, para mí escribir es un ejercicio de hospitalidad y en pocos poemas lo he visto tan encarnado como en este último poema de Los demonios y los días. Palabras como domicilio, como conversar, como alguien, como carta, se llenan de sentido a la hora de entender un poema como un ejercicio de hospitalidad. Se escribe para preparar un espacio que pueda recibir al lector. Escribir es como arreglar la casa para que un lector pueda habitar nuestras palabras, nuestra experiencia y pueda establecer un diálogo que sirva para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos al ponernos en el lugar del otro.
Claro que ponerse en el lugar del otro no significa dejar al otro sin lugar, sino tomar conciencia de lo que es una conversación, el conversar que dice Rubén Bonifaz Nuño en su poema. Y esto a mí me parece muy importante, porque es verdad que estamos sometidos a transformaciones tecnológicas, es verdad que el mundo corre, pero yo no he encontrado todavía otra metáfora del contrato social moderno, del contrato social democrático, otra metáfora mejor que la lectura. Escribir es preparar una cita en un espacio público, un poema, por ejemplo, para que pueda acudir un lector con sus sentimientos, con sus ilusiones y pueda establecer un diálogo con lo que nosotros escribimos. Ese diálogo entre lo privado y lo público, entre nuestra intimidad y el espacio de un poema construido como obra de arte, me parece que es el mejor contrato de la metáfora social, el mejor contrato social, y de hecho la modernidad se puso en marcha cuando, frente a las lecturas feudales, sacralizadas, hubo gente que exigió poder leer el libro sagrado sin mensajeros, como decía San Juan de la Cruz, sin intermediarios, porque era la propia conciencia la que podía establecer un diálogo con la palabra escrita. Y a partir de ahí creo que la lectura es un acto que responde a un ejercicio de hospitalidad donde el autor arregla un espacio como se arregla la propia casa para recibir a un huésped. Si yo escribo un poema de amor, no trato de que la gente sepa lo enamorado que estoy de mi compañera. Lo que trato es que el lector habite ese poema para pensar en sus propios sentimientos, en sus propias dudas, en sus propias inquietudes sobre el amor. Después volveré al hablar de la comunidad a la imagen del contrato social, pero antes quiero llamar la atención sobre otra cosa que me parece importante y que tiene que ver también con los demonios y los días. Voy a leer unos versos del poema número 2. A estas horas hay, amigos míos, artesanos, pintores, astrónomos, marineros, estamos despiertos. Es trabajo nuestro el de arreglar algunas cosas. Estamos despiertos, es trabajo nuestro el de arreglar algunas cosas. Y destaco aquí la palabra artesanos, porque arreglar una casa significa un esfuerzo, un conocimiento, un proceso de limpieza y de escritura. Y en ese sentido, Rubén Bonifaz Nuño fue también un maestro imprescindible. El ejercicio de escritura no es una apuesta por la espontaneidad. La verdad no tiene que ver con la espontaneidad, sino con un esfuerzo de conocimiento. Y en ese sentido, escribir un poema es elaborar una obra de arte, es tener conciencia del artificio que pueda ser hospitalario. Rubén Bonifaz escribió: en un poema cabe cualquier cosa. Es verdad, en un poema cabe cualquier cosa, pero a través de un cuidadoso proceso de elaboración, y dentro de esa elaboración está situada la libertad creativa. Y esto creo que es una lección importante para los poetas también. La libertad no es una dialéctica entre el ser libre y el oficio. El oficio, la sabiduría estética, es lo que te permite convertir la escritura en un ejercicio de libertad en todos los registros que permite la poesía. Y este aprendizaje, esta sabiduría, está muy marcada desde el principio en la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Su primer libro, La muerte del ángel,
es un clarísimo ejemplo. Unos maravillosos sonetos demuestran la capacidad y el conocimiento artístico, el conocimiento del oficio que tenía el poeta. Federico García Lorca decía que para saber si un poeta tiene oficio hay que pedirle que escriba un soneto. Bueno, eso es verdad, pero también es verdad que muchas veces los poetas corren detrás del soneto. Se ponen a hacer un soneto, quieren hacer endecasílabos, que tengan unas rimas, una estructura, y se nota mucho que el poeta va corriendo detrás de la forma. Los verdaderos poetas son los que hacen que sea la forma la que corra detrás de ellos y que sea la forma la que se adapte a su mundo poético, a su poema. Y los ejemplos de Rubén Bonifaz desde la muerte del ángel en ese sentido son clarísimos. El conocimiento formal, el conocimiento de los clásicos está en la base de su mirada poética. Como en otro de sus grandes libros de aprendizaje, Imágenes, pues queda muy claro también el sentido de su meditación poética. El soneto 6 de la muerte del ángel dice: lo mejor de mí mismo lo construye mi deseo de ti, ven poesía y déjame contigo la alegría y el color que tu mano distribuye. Transparencia, por supuesto, emoción y verdad, por supuesto, pero no se trata de algo espontáneo, se trata de una construcción, de construir la casa desde la que podamos ser hospitalarios, y se trata de distribuir, de ordenar los muebles de la casa para recibir al huésped en la lectura. Y en ese proceso de construcción y de distribución adivinamos, como dice el poeta, lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de mí. Un hacer que se nota constantemente en la poesía de Rubén Bonifaz. Recuerdo ahora la maravillosa poética de Imágenes. Está el vaso, la forma, y está el agua, el contenido, y puede haber alguien que se conforme en distinguir el agua como contenido y como esencia y el vaso como forma, pero el poeta sabe que hay que exigirse algo más. No de tal modo la palabra y el pensamiento, sino en sí mismos, forma y vida. Que el agua y el cristal intenten fundirse lo más posible, que el poema a la vez consiga expresar el cristal y el líquido en esa conciencia de la actividad poética. Marco Antonio Campos caracterizó la labor de Rubén Bonifaz desde el punto de vista del trabajo, de la estética, del aprendizaje, con la palabra simetría. La poesía como simetría del sueño y como sueño de la simetría. Y yo creo que es una buena caracterización de esta enseñanza, de que para ser verdaderos, para ser sinceros, está encima de la mesa como un requisito imprescindible el rigor poético. Y eso se nota de manera muy profunda, no solo en la habilidad estética, sino en toda una concepción del mundo que caracteriza la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Por ejemplo, la maravillosa organización unitaria y equilibrada de sus libros. Todo supone un proceso creativo de simetría y una simetría que consigue sacar a flote el mundo interior para ordenarlo y dar un sentido a las pulsiones de la vida en el texto poético, en la escritura. Y al mismo tiempo, el conocimiento, el aprendizaje, significa un diálogo necesario, creativo con la tradición. Pocos poetas han sido para mí un ejemplo de diálogo con la tradición. Uno se cansa de la gente adánica que se cree que se lo está inventando todo y que se cree que la originalidad es empezar de cero.
En poesía a mí me gusta más hablar de personalidad. Y la personalidad la tienen los poetas que establecen un diálogo con la tradición y que se sienten herederos de la poesía grecorromana, de la poesía renacentista y barroca, de la poesía náhuatl y prehispánica, de la poesía mexicana y latinoamericana. Ali Chumacero dijo en alguna ocasión: yo llegué a una perfección, Rubén Bonifaz Nuño ha llegado a varias. Bueno, pues uno tiene esa sensación que a la hora de dialogar con los clásicos, con lo prehispánico, con lo mexicano, con lo latinoamericano, se llegan a diversas perfecciones organizadas geométricamente en un mundo propio, donde uno puede admirar el uso del endecasílabo, del eneasílabo, del decasílabo, del verso libre, con una conciencia clara de la fecundidad creativa. Bueno, a partir de esa conciencia clara, yo quería hablar también de la conciencia de que el canto funda la comunidad. La importancia que tiene una lengua materna en la creación de comunidad, y esa lengua materna condensada en el canto, en el ejercicio de la poesía. En este sentido, pues extiendo la idea de hospitalidad hacia la comunidad. Y recuerdo un maravilloso verso para mí de Fuego de Pobres: por el sabor del canto nos juntamos. Los que hayan leído el famoso ensayo de Lyotard sobre la posmodernidad, pues recordarán que dice que han acabado los grandes relatos, que en la antigüedad alguien se ponía junto al fuego a contar una historia que era la historia de la comunidad. Recuerda que existía una técnica donde el anciano de la tribu decía: yo nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia, y que no es que estuviese muy orgulloso de ser nieto o hijo de alguien, sino que avisaba a los jóvenes que él era un anciano que había recibido una herencia de la comunidad y que cuando él faltara, otro debería acercarse al fuego, tomar la palabra, recoger la antorcha y seguir contando la historia de la comunidad. Bueno, pues a mí me parece esa imagen de Fuego de Pobres, por el sabor del canto nos juntamos, me parece muy, muy importante, porque creo que la identidad de una comunidad, el sentido de pertenencia, es muy importante para sentirnos comprometidos como una comunidad, como una lengua. Y como también me doy cuenta de que existen identidades muy cerradas, identidades que invitan al odio, identidades que consideran al otro como una amenaza, pues fundar en un canto la comunidad que ha recogido una historia multicultural me parece muy, muy importante a la hora de reivindicar una identidad abierta, inclusiva, multicultural, en la que se barajan muy distintas herencias. Y claro, pues no me resisto, como es lógico, a unir la imagen del fuego, la imagen de la herencia tribal de la antigüedad, la relación entre Rubén Bonifaz Nuño y Miguel León Portilla y la importancia que supuso pues el conocimiento de la poesía náhuatl, de la poesía prehispánica y del diálogo que con ella se estableció con la poesía clásica española y después con la poesía latinoamericana y la poesía contemporánea. La multiculturalidad de alguien que ha recibido herencias riquísimas son una perspectiva que nos permite fundar comunidad en identidades abiertas, multiculturales y no en invitaciones cerradas al ocio, al odio y
a la incomprensión del otro. La poesía así es hospitalidad. Y en ese sentido me permito leer también un fragmento de el libro Fuego de Pobres que me parece muy significativo. A la verdad parece, pero sin olvidar, pero acordándose, pero con lluvia y todo, tan humanas son las cosas de afuera, tan de filo que quisiera que alguna me llamara solo por darme el regocijo de contestar que estoy aquí o gritar el quién vive, nada más que por ver si me responden. Pienso, si tú me contestaras, si pudieras hablar en calma con mi viuda, si algo valiera lo que estoy pensando, llueve en México, llueve como para salir a enchubascarse y a descubrir, como un borracho auténtico, el secreto más íntimo y humilde de la fraternidad. Poder decirte, hermano mío, si te encuentro, porque tú eres mi hermano, yo te quiero. ¿Acaso sea punto de lenguaje de ponerse de acuerdo sobre el tipo de cambio de las voces y en la señal para soltar la marcha y repetir ardiendo hasta el descanso que no es para llorar, que no es decente y porque a la verdad no es para tanto? Ese descubrimiento del secreto más íntimo y humilde de la fraternidad es el que permite la poesía que funda con su canto la comunidad y que nos invita al diálogo con el otro, nos invita al contrato moderno como metáfora de la democracia, nos invita a la unión de sentimientos que se enriquecen en la multiculturalidad. Y por eso es posible ponerse en el lugar del otro sin dejar al otro sin lugar. A mí me parece muy importante la palabra fraternidad en el mundo en el que vivimos. Cuando hablemos de libertad, conviene que no se nos olvide que junto a la libertad, en el contrato moderno y original, estaba la palabra igualdad, que es importante que vayan de la mano y solo es posible unir libertad e igualdad a través de la fraternidad. Y en ese sentido, pues creo que es muy importante que el canto nos ayude a tomar conciencia de nuestra fragilidad frente a los prepotentes, para sentirnos al margen de la prepotencia. En el ala del tigre, el poeta reconoce: solo por la muerte nos queremos. Qué buen verso para tomar conciencia en una pandemia, en medio de un mundo prepotente que se creía con derecho a todo y con la libertad de todo, y de pronto que se nos haya recordado la fragilidad y la necesidad de navegar en común y la necesidad de solidaridad. Solo por la muerte nos queremos. O también, y ahora vuelvo a los demonios y los días, solo es verdadero lo que hacemos para compartirnos con los otros, para construir un sitio habitable. De esta hospitalidad es de la que estoy hablando. Aunque claro, la poesía es ejercicio de conocimiento, no es irracionalidad barata ni populismo barato, no es un optimismo ingenuo, es conocimiento. Y en ese sentido, pues la lucidez nos invita a pensar, a entender, a comprender que cuando buscamos la comunidad surgen las tensiones, porque es imposible juntarse sin generar tensiones entre el yo y los otros. El nosotros solo se puede construir teniendo en cuenta las tensiones que pueden producirse cuando un ámbito quiere devorar al otro. Bueno, como hablamos de nuestros demonios y nuestros días, pues recordemos que en el famoso diálogo El banquete,
pues Diotima presenta a los demonios no como seres satánicos, sino como intermediarios entre los hombres y los dioses. Una cosa es la perfección, otra es la realidad. Cuando se aspira a la perfección, se comprenden con lucidez los límites de la realidad, y ahí está ese proceso de intermediación que tiene que ver con las simetrías y que tiene que ver con los equilibrios. Y en ese sentido, también la enseñanza de Rubén Bonifaz Nuño a la hora de albergar la lucidez en la meditación del deseo, pues me parece muy, muy importante. Esa conciencia de tensión que surge en el deseo de juntarse, creo que también cumple una labor fundamental en la poesía de un autor que buscó la transparencia, la expresividad, la perfección, pero que no cayó en el frío, sino en una energía expresiva muy importante. Y ahora recuerdo a otro maestro, a Eduardo Lizalde, cuando hablando de Rubén Bonifaz Nuño, decía: una capacidad desusada para imprimir a la propia poesía un acento enérgico, sin restar al verso la facilidad, la naturalidad y la grandeza del más clásico decoro formal. Esto hay que señalarlo, porque como el proceso de aprendizaje nos ha planteado un poeta con un exigentísimo decoro formal, podría creerse que es un poeta formalista, y hay una capacidad de acento enérgico, de expresividad rotunda que caracteriza la obra de Rubén Bonifaz Nuño, y que creo que se basa en esta tensión expresiva entre la necesidad de juntarse y la conciencia de las limitaciones. Empezando por el propio sentimiento amoroso. Y otro de sus grandes libros es El manto y la corona. Hay necesidad de fusión, hay comunión, pero al mismo tiempo se esboza el peligro de la pérdida de la propia identidad en la fusión, peligros amorosos que a lo largo de la biografía pues también se irán expresando. Cuando te quiero, cuando estás, no queda en mí lugar vacío. No permites que piense en otra cosa, ni en el dolor, ni en la amargura, ni en la fuga del tiempo irreparable. No, lo que es mi enemigo es algo que está fuera de nosotros. Es un momento de plenitud, pero es un momento de plenitud que conviene meditar, como en el poema, porque en la articulación del yo y el nosotros, la poesía es un ejercicio de frontera. Quiere fundar comunidad, quiere abrirse al compromiso con los otros, pero cuidado con que ese compromiso suponga la disolución del propio yo para dejarse arrebatar por corrientes de instintos manipulados que liquiden nuestra propia conciencia. Eso en el amor también ocupa su lugar cuando desde la plenitud comprendemos la posibilidad de la fugacidad, de la pérdida, del desamor, y cuando entendemos todo lo que de sacrificio o hasta dónde se puede sacrificar una conciencia para llegar al encuentro profundo con el nosotros. Con el paso de los años lo irá repitiendo de manera más clara. He recordado un verso de As de Oros: yo amé, se hace insigne en mi memoria el honor del peligro. El amar es una toma de conciencia de el honor que supone prestarse a un peligro de pérdida de la propia identidad. Y desde luego, cuando biográficamente pues se junta la vejez, la decrepitud corporal con la sensualidad y el amor a la vida, pues esta tensión se hace de manera mucho más clara y rotunda entre el deseo y sus posibilidades. Preso del vivir y los amores,
no del amor ni de la vida. La situación de la experiencia de la realidad es lo que hace esa tensión. Y es una tensión que desde luego no solo se da en la presencia amorosa, sino en el fuego de pobres, en los demonios y los días, en la conciencia del poeta insomne que mira y oye la ciudad, que mira desde la ventana a la ciudad o que oye los ruidos de la ciudad, que quiere abrirse a los otros, a la sociedad, pero que es consciente de su propia identidad a la que no puede renunciar de ninguna manera. Desde el punto de vista del compromiso social es lo que distingue a los poetas de verdad y a los autores de panfletos o de consignas políticas al servicio del poder. Esa tensión fronteriza entre un yo que quiere abrirse a los otros, pero que no quiere diluirse en los discursos oficiales establecidos. Bueno, y estos elementos de la poética del maestro Rubén Bonifaz Nuño, la relación con el lector como parte de la escritura, el aprendizaje artesano que se convierte en un diálogo con las tradiciones, la búsqueda de la fraternidad para fundar un canto que selle una comunidad en la que convivir y la tensión para que esa comunidad no diluya la propia conciencia libre, todo eso es lo que creo que conforma la vocación poética de un autor imprescindible como Rubén Bonifaz Nuño, que nos ha enseñado a los lectores que hemos seguido su obra a identificar la labor de la poesía con un compromiso con la verdad propia y la verdad humana. En este sentido, yo supongo que otros ejercicios y otras actividades tienen que ver también con un compromiso con la verdad propia y con el desarrollo de la propia vocación, pero yo lo he vivido desde la vocación poética. Eso no significa creer que uno está en posesión de la verdad. Eso pues lo hacen los profetas, los iluminados. No se trata de estar en posesión de la verdad, se trata de comprometerse en no mentirse a uno mismo y en no mentirse a los demás. Y la poesía, para el que tiene vocación poética, es el compromiso con el no mentir, con aquello que la propia conciencia tiene como verdad. Porque ese compromiso es el que permite mirar con libertad para ver aquellas cosas que suelen pasar desapercibidas en los discursos, en las rutinas, en las consignas, en la vida superficial que nos rodea. Quiero acabar en ese sentido con unos versos del maestro Rubén Bonifaz Nuño que resume la lección que yo he buscado en él a la hora de fundar de manera humilde en su tradición mi propia poética. Dice Bonifaz Nuño: siempre ha sido mérito del poeta comprender las cosas, sacar las cosas como por milagro de la impura corriente en que pasan confundidas y hacerlas insignes, irrebatibles frente a la ceguera de los que miran. Es mi homenaje a Rubén Bonifaz y, como digo, más que una intervención lúcida, lo que ha querido ser es una nueva confesión de admiración a uno de mis maestros. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Gracias, Luis. Es como te decía yo, un placer siempre escucharte y es un caudal de pistas, de vetas para entender, comprender y disfrutar la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Si Marco Antonio y Lian me permiten, yo quisiera poner a consideración de Luis
una reflexión que es al mismo tiempo una pregunta. Defines la poesía de Rubén Bonifaz Nuño como una poesía de fronteras, y esa tensión es la que propicia ese carácter eminentemente empático al que tú denominas la hospitalidad. ¿Estarías tú de acuerdo en que otra de las fronteras en la poesía de Rubén es la que hace colindar la cultura en su sentido más alto, si me permites, más culto, ¿no?, y la tradición popular? Y tal vez esa referencia de lo popular es lo que ayuda al poeta a evitar el formalismo duro, el formalismo estéril. Y recuerdo en alguna conversación con el maestro Bonifaz, él me decía que lo que él quisiera es, decía él, hacer pasar a Horacio por las tripas de Luchar Reyes, ¿no? ¿Cómo contemplas tú esa frontera entre lo popular y la cultura más alta? Pues yo creo que eso es una lección fundamental. Claro, yo hablo del poeta, pero no se nos puede olvidar su labor ensayista, sus estudios sobre la cultura clásica, su labor como profesor y como referente de, vamos a llamarlo, la cultura con mayúsculas. Él, toda esa cultura la encarna en su poesía, pero intentando que no sea un ejercicio de pedantería, de cuánto sé yo, sino que tenga un contacto con la vida, ¿no? Y esa es otra lección, y es muy oportuno plantearlo porque es verdad que el propio ejercicio poético a mucha gente le invita a buscar la palabra precisa, como es la voluntad de la poesía, a dialogar con las tradiciones, como es la voluntad de la poesía, pero se abandonan a esa deriva y se acaban separando del lenguaje vivo de la calle. Y en ese sentido es muy importante que el poeta sepa abrir las ventanas para que junto a la cultura y a la precisión entre la palabra viva y la tradición viva, pues a través de las canciones o a través del mundo que palpita en la calle y que uno puede oír desde su insomnio o que puede conocer cuando sale todas las mañanas a la calle para ir a la oficina, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y fíjate que además me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque en el tipo de poesía que puede representar Rubén Bonifaz, y yo creo que es un magisterio vivo, podemos encontrar dos tipos de alertas. Los que se encierran en un culturalismo muy fuerte, que se separa de la vida y que solo escriben para poetas y que confunden la calidad con la dificultad. Eso por una parte. Pero en el otro extremo, y ahora las redes sociales lo han alimentado mucho, están los que consideran que escribir un buen poema es hacer unos versos para conseguir 5.000 me gustas en Instagram o en Twitter en 5 minutos. Y casi siempre confunden un poema con una declaración vistosa que puede parecerse a una campaña publicitaria de unas grandes superficies en el Día de los Enamorados o en el Día de la Madre. Y se pierde así, en esa divulgación barata, el ejercicio de conocimiento profundo que tiene la poesía, ¿no? Y por eso la obra de poetas como Rubén Bonifaz es muy útil porque nos sirve para alejarnos de la pedantería que se encierra en sí misma y de la vulgarización del rigor que debe tener un poema como forma de conocimiento. Es que yo lo vivo como una forma de magisterio. El otro día, cuando me pusieron la primera dosis de la vacuna, un amigo poeta me dijo, ¿qué haces? Digo, pues estoy saliendo, que me han vacunado. Y yo gasté una broma.
porque me dijo, ¿sientes algo raro? Digo, no, físicamente no, pero estoy pensando que quiero llegar a casa y ponerme a leer los poemas de... Voy a ser discreto, no voy a decir el poeta que dije que como efecto de la vacuna el secundario iba a ponerme a leer. Y él me dijo, no se gana para sustos. ¿No conoces la noticia, no conoces la anécdota de no se gana para sustos? Y yo dije, no sé lo que me estás diciendo. Pues mira, hay una famosa columna de un cronista muy famoso español, Manuel Alcántara, que contaba que había abierto un día el periódico y se había encontrado con la terrible noticia de que unos yihadistas habían detenido a 50 personas y las habían degollado delante de la televisión. Dice, horrorizado, salí corriendo hacia las páginas de Cultura para consolarme y me encontré con la entrevista de un poeta, tampoco voy a decir el nombre, que tenía el titular, yo me metamorfeo en mi mismidad. Y el cronista decía, no gana uno para susto. En un sitio están degollando a uno y en otro hay una declaración de que el poeta se metamorfea en su mismidad, con esa pedantería un poco, ¿no? Bueno, pues yo creo que para la poesía es muy bueno personas como Rubén Bonifaz que no caen en la pedantería del poeta que se entierra y que huele a cerrado, ni en la vulgaridad de los que hacen unos poemas sin rigor y sin apetencia cultural y apetencia de conocimiento. Lilian, tú que tienes el mando de la navegación de esta conversación. Bueno, tenemos felicitaciones al ponente por su excelente conferencia, saludos desde Granada, de su amiga Susana Rodríguez, y como preguntas es, ya que hizo la metáfora el ponente sobre la lectura como esta forma de comunicación de la democracia, ¿lo podría abordar desde el punto de vista del lector? Ya tenemos estas grandes lecciones de este gran poeta. ¿A qué nos obliga a los lectores ante la poesía? Pues en ese sentido es verdad que desde el lector se produce el mismo efecto de diálogo entre lo privado y lo público. Yo creo que tenía mucha razón Borges cuando decía que se sentía más importante por lo que había leído que por lo que había escrito, porque sin haber leído lo que leyó, nunca había escrito lo que escribió, la maravilla que escribió. Y en ese sentido creo que debajo de los profesores, de los que nos dedicamos a la enseñanza, de los editores, de los que se dedican a publicar, de los escritores, los que escriben, está sobre todo el lector que se quedó deslumbrado leyendo en su adolescencia, en su infancia, algunos libros que marcaron la vida. Yo siempre digo que hice filosofía y letras, hice las oposiciones de titularidad y de cátedra, porque enseguida comprendí que yo quería dedicarme a la literatura, que no iba a poder vivir con lo que ganara como poeta, escribiendo poesía, y que entonces a ver si podía vivir si me pagaban un salario explicando los poemas que habían escrito los demás. Y bueno, es verdad, es una broma en la que por debajo late la idea de que el lector es muy, muy importante en ese sentido. Y hay alguien que nos cita y nosotros acudimos al argumento de su novela, al argumento, al sentimiento de su poema desde nuestra propia identidad. Y habitamos el poema y eso tiene una dimensión moral por unirlo con el sentido democrático muy importante. La pedagoga norteamericana Martha Nussbaum, en un ensayo hermoso que tiene sobre la reivindicación de las humanidades y que ella escribió cuando se estaban reduciendo las inversiones en los estudios de humanidades en los colegios y las universidades norteamericanas, decía que
el conocimiento humanista era importantísimo porque nos educaba en la imaginación moral. Cuando tú te pones en la piel del otro, en cómo ha sentido el otro a través de la lectura, los protagonistas con los que te identificas o los que te distancias, cuando tomas decisiones sobre el amor del otro, la justicia del otro, la injusticia del otro, lo que es la víctima, pues eso tiene una dimensión moral que Martha Nussbaum relacionaba con una reflexión de Rousseau, del Emilio de Rousseau, y de solo quien tiene imaginación moral puede comprender el dolor ajeno. Porque si no, el otro se convierte o en una superficie o se convierte en una amenaza. Pero solo el que puede comprender que la otra persona está habitada por sentimientos y que sufre o se alegra en su interior, solo el que tiene esa imaginación moral puede después comprender el dolor del otro, ser solidario, no intentar con prepotencia imponer la propia cultura, sino entender las posibilidades del diálogo y la riqueza de la diversidad. Y a mí me parece que la lectura es el ejercicio fundamental para comprender el dolor ajeno o el amor ajeno o el derecho al respeto que tiene el otro. Porque hemos conversado a lo largo de los libros con muchos otros, con muchas personas que casi hemos sentido como propias. Muchas gracias. No sé si Marco Antonio Campos quisiera intervenir. Pero Marco tiene que encender el micrófono. Sí, Marco, por favor. Yo le agradecería mucho a Luis, más allá de la amistad y cualquier tipo de complacencia. Ha sido una extraordinaria charla y no sé si sea un elogio o una pedantería de mi parte, pero es una conferencia que me hubiera gustado dar a mí también. Sentí que Bonifaz estaba en sus varios aspectos perfectamente comprendidos, digamos, y detalles, no solo generalizaciones, puntualizaciones, y sentía también en momentos que los poemas de Luis los poemas de Bonifaz podía haberlos escrito Luis y viceversa, digamos. Si uno lee los poemas, estaba leyendo El manto y la corona, y yo recordaba también como si estuviera leyendo poemas de amor de Luis, digamos, pese de esas coincidencias o confluencias que hay, digamos. Realmente es de las mejores conferencias que yo he oído sobre Bonifaz, ¿no? Agradezco la amistad de Marco Antonio. No, es más allá de la amistad, más allá de la amistad. Yo quisiera agradecer a nombre del director del instituto, el doctor David García Pérez, esta magnífica conferencia en donde en efecto se ve el fruto del estudio de la obra como un todo de Bonifaz, las dos vertientes que son como la trama de la obra, la estética y la ética, que ya nos explicó en las lecciones varias que extrae importantes de su lectura. Y bueno, esa confesión de amor que cuando vino a la Feria del Libro dijo que era amor de juventud junto con García Lorca. Vemos explicado aquí eso que en ese momento se expresó. Y bueno, sí, somos parte de una misma lengua que cada uno ha ido desarrollando de manera distinta, y Bonifaz siempre hablaba de la necesidad de conquistar para nosotros esa lengua que nos une, para cada uno de nosotros y para todos, que todos tuviéramos acceso a ese dominio de la lengua como resultado de un ejercicio constante de educación, en el cual estaba la escritura, la lectura, el intercambio con los demás, la pertenencia a la comunidad.
y todos los demás rasgos que ya nos hizo recordar, reconocer, ver una nueva luz, el excelente ponente que hoy nos honró con su presencia y nos instruyó con su lectura privilegiada como poeta y como profesor de literatura y como lector avesado, como se dice ahora. Muchas gracias a la UNAM España y a su director, el doctor Andrés Ordóñez. Muchas gracias al público. Los invitamos a seguir en esta serie que culmina la próxima vez con la ponencia de Marco Antonio Campos, en la que abordará el amor en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, tema que se ha tocado en todos y que también definitivamente puede ser tomado como hilo conductor de esta obra, que como bien dijo el poeta, el ponente poeta, es una gran obra de poesía, pero también es una obra de traducción de los clásicos, de estudio de los clásicos grecolatinos y mexicanos. Es también una obra de descolonización prehispánica, o sea, hay los grandes clásicos prehispánicos que los ha estudiado en sus manifestaciones plásticas. Los invitamos al público a mantenerse cerca informados a través de la página del instituto, de las actividades de esta cátedra extraordinaria, y una vez más dar las gracias al Instituto Cervantes y a la Universidad de Granada por su colaboración en lo que ha resultado ser un extraordinario ciclo de conferencias sobre poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en nombre de la Universidad de Granada y del Instituto Cervantes, de verdad siempre a vuestra disposición, un honor. Un honor para nosotros siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.